Este video es sobre cadena de valor. Vamos a ver por qué cadena de valor, qué actividades integran una cadena de valor, quiénes son los integrantes, los actores que la protagonizan, qué metodología de análisis se utiliza y vamos a hacer una referencia especial al concepto de capital intangible. Cuando hablamos de cadena de valor, tenemos que pensar en una herramienta, es decir, lo que nosotros vamos a elaborar es un análisis que a su vez nos va a servir como herramienta. ¿Herramienta para qué? Bueno, para identificar todas las actividades que generan valor antes y después de un determinado proceso productivo. Es decir, este es un concepto fundamental en lo que es gestión empresarial. Como antecedente podemos decir que fue introducido por el economista norteamericano Michael Porter en el año 1985 en oportunidad de editar su libro Ventaja Competitiva. Como una primera definición podemos decir que cadena de valor es un conjunto de actividades que realiza una empresa creando valor para sus clientes, es decir, para entregar un producto o un servicio valioso para el mercado. Y como objetivo directo también, este análisis apunta a aumentar el volumen de ventas, a mejorar el precio del producto y a bajar costos. Las actividades se dividen en primarias y de apoyo. Como ustedes pueden observar en el gráfico, las primarias básicamente tienen que ver con la logística interna y externa del proceso, las operaciones de manufactura, el marketing, las ventas, los servicios prestados, inclusive servicios de postventa. Y después van a observar que también mencionamos las actividades de apoyo. Dentro de las actividades de apoyo, nosotros vamos a hablar de infraestructura, es decir, de todo aquello que le da soporte a estas actividades primarias. Entre esa infraestructura vamos a encontrar la gestión de recursos humanos, algo fundamental. Todo lo que sea investigación y desarrollo, sobre todo en las empresas de base tecnológica, la planificación, la contabilidad, las finanzas, los procesos de compra, que a veces son todos procesos que pueden estar tercerizados si la empresa no tiene áreas específicas a tal efecto. Pero el análisis de la cadena de valor lo que nos permite es identificar las áreas de mejora en cada una de estas etapas dentro de nuestro proceso productivo. Pero desde el punto inicial, es decir, desde el momento en que se genera la materia prima, esos insumos básicos que nosotros vamos a transformar a través de la manufactura, hasta la entrega del producto final, es decir, hasta el momento en que el producto terminado llega a las manos del cliente. Siempre pensemos que el análisis de la cadena de valor lo que apunta es a mejorar la eficiencia, como dijimos antes, a disminuir los costos, a mejorar la calidad, a vender más. Los procesos productivos hoy día suelen incluir actores que van más allá de la región en la cual nosotros estamos localizados, es decir, es una producción globalizada, por eso hablamos de cadenas de valores globales. Va más allá inclusive que la que propone Michael Porter. Si estamos hablando de una cadena global que está deslocalizada en algunas partes de su eslabonamiento porque hay una economía mundial que está conectada, es decir, actores de distintas regiones. Sobre todo, como dijimos, empresas de base tecnológica y empresas innovadoras con investigación y desarrollo. Por ejemplo, la industria oleaginosa, es decir, las semillas de las cuales se extraen aceites. Esta industria, por ejemplo, utiliza muchas máquinas que son de origen importado en algunos países. Por ejemplo, el caso de Argentina, importa máquinas desde Bélgica. También hay máquinas de Estados Unidos y de Alemania. Son los tres países principales exportadores de máquinas de extracción de aceite de semillas oleaginosas. Estos proveedores forman parte de la cadena de valor dentro del sector aceitero, como podemos observar en el gráfico que estamos viendo. Estas empresas crean valor en su país de origen, es decir, en el país en donde se fabrican las máquinas como bienes de capital.
¿Pero por qué crean valor? Obviamente porque dan trabajo, porque crean puestos de trabajo, pero también porque innovan permanentemente, porque invierten en I+D, en investigación y desarrollo, y porque registran patentes. A su vez, estas empresas puede ser que tengan representantes en otros países, inclusive en los países a los que exportan maquinaria, y también que se asocien con empresas locales. Todas esas relaciones forman parte de la cadena de valor. En el caso de la Argentina, la empresa belga que exporta maquinaria de extracción de aceite es exclusivo exportador. Es decir, cada equipo de estos que es exportado procesa en su país destinatario más de 20.000 toneladas de soja por día. Obviamente que esto hace al sector mucho más competitivo porque agrega valor en el momento de la manufactura, pero también el valor se agrega en el país de origen en donde se produce este bien de capital. Ahora, cuando uno analiza la cadena de valor, puede observar en qué lugares de la cadena se genera la ventaja competitiva. Vamos al tema de quiénes integran la cadena de valor. Ya aquí hemos mencionado los países de origen, donde se producen insumos, los países de origen donde se producen bienes de capital, la empresa en la cual nosotros nos centramos para analizar el proceso productivo, los proveedores de tecnología, los laboratorios de I+D, posibles certificadoras de calidad o medioambientales, los puntos de distribución y ventas, los prestadores de logística, entes gubernamentales, algo que muchas veces no se tiene en cuenta, es decir, agencias gubernamentales, ministerios, regulaciones, las universidades, el sector académico, que cumple un rol muy importante muchas veces en asesoramiento y vinculación tecnológica, y obviamente los propios clientes. Todos ellos integran la cadena de valor. Si uno toma, por ejemplo, el sector automotriz, obviamente va a poder identificar subsectores. ¿Por qué? Porque muchas veces los componentes de un automóvil están suministrados por proveedores que fabrican subconjuntos. No solo es, por ejemplo, la provisión de acero, caucho, aluminio, sino que también hay provisión de motores, cableado, cajas de transmisión, etcétera, que constituyen en sí mismos subconjuntos. Todos ellos conforman la cadena de valor. Ahora bien, para analizar una cadena de valor se requiere mínimamente una metodología. Esta metodología tiene como base entrevistar a los actores y tomar contacto con los actores que la integran y que conforman los subsectores. Cuando uno toma contacto con esos actores, lo que está haciendo es recolectando datos, recolectando información para construir el eslabonamiento que uno necesita para poder identificar las fortalezas y las debilidades dentro de la cadena. Además de esos actores, uno también tiene que tomar contacto y poder entrevistar a especialistas de cada uno de los sectores, que muchas veces son profesionales, técnicos, para poder delimitar lo mejor posible las incumbencias de cada subsector. Para esto la metodología requiere que elaboremos un cuestionario previamente, con anticipación. Es decir, nosotros vamos a ir a hacer una entrevista o vamos a aplicar un cuestionario previamente elaborado con información, con indicadores, con variables, con preguntas que a nosotros nos interese, pero que las tenemos que analizar con anticipación, es decir, que tenemos que planificar esa intervención, esa recolección de la información. Va a haber preguntas básicas que tienen que estar presentes en esa intervención, como por ejemplo, ¿cuál es el núcleo o el proceso clave en donde se da transformación de insumos? Es decir, núcleos donde haya quizás valor agregado dentro de la cadena. ¿Cuál es el principal insumo del núcleo de la cadena?
el insumo primario, o tal vez pueda ser un subconjunto también, o un bien intermedio, pero hay que tenerlo identificado. ¿Qué tecnología, qué maquinaria, qué equipos demanda ese proceso núcleo que hemos identificado? Sí, ahí tenemos que tener en cuenta un poco la trayectoria tecnológica que está en juego dentro de la cadena y cuánto impacta esa trayectoria tecnológica dentro del núcleo de la cadena, porque va a ser condicionante, sobre todo en las empresas de base tecnológica. ¿Qué factores de producción condicionan a cada eslabón? Porque puede ser que dentro del suministro de materias primas haya factores que condicionen ese eslabón y luego en el eslabón de manufactura haya otros factores que condicionen la manufactura. Y todos impactan sobre la cadena. Algunos quizás sobre la logística, otros quizás sobre la mano de obra, pero son distintos factores y hay que de alguna manera tenerlos identificados. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los usuarios del producto o del servicio de la cadena en la que nosotros estamos involucrados? Preguntas básicas. Seguimos con las preguntas mínimas, básicas, digamos. Nosotros tenemos que tener una idea de la tendencia proyectada del consumo que tienen estos productos dentro del mercado, quiénes son los competidores nacionales e internacionales, qué participación tienen en el mercado estos competidores, cuál es la procedencia del capital en cada eslabón de la cadena. Esto es muy importante porque esto va a generar que estamos condicionados por los vaivenes del mercado, que hoy sabemos que desde el punto de vista de la economía mundial hay un alto grado de incertidumbre. ¿Cuál es el impacto de desarrollo tecnológico, como ya mencionamos? ¿Cuáles son los estándares de calidad requeridos dentro de los procesos? Y otra cuestión no menor es el tema de la mano de obra, que muchas veces está subestimada y que constituye un cuello de botella a la hora de conseguir recursos humanos calificados para llevar adelante estos procesos, o tal vez la aplicación de tecnología, de automatización, de robótica, deje mano de obra o cree mano de obra desocupada, que va a ser otra de las problemáticas que vamos a tener dentro de un sector. Entonces, esta lista de preguntas se puede ampliar de acuerdo a las necesidades de cada sector, obviamente, pero hasta acá yo mencioné algunas de las que me parece que son básicas y que tienen que estar en cualquier proceso de análisis de cadena de valor. Ahora, en la medida en que nosotros vamos avanzando con esa metodología de recolección de información, esa información la tenemos que ir elaborando, transformando y la tenemos que ir graficando. La idea es que toda cadena de valor se pueda graficar, se pueda visualizar, es decir, yo pueda ir construyendo un mapa, un mapeo de toda esa información, incluso hasta con localización geográfica de cada uno de estos eslabones. Pensemos que el análisis de una cadena es, como dijimos al principio, una herramienta para mejorar la competitividad del sector. Y cuando nosotros recolectamos información y vamos a entrevistar a los actores, lo que estamos haciendo es interviniendo en las interrelaciones que hay entre esos actores. Esa intervención obviamente genera expectativas, genera fantasía de que las mejoras dentro del sector van a venir de alguna manera por la simple intervención de un gobierno o de una cámara empresarial, sin tener en cuenta que lo que produce el cambio es el involucramiento directo de los actores y lograr que esos actores asuman el compromiso y adquieran y aprendan a manejar estas herramientas para mejorar la competitividad dentro de sus propias organizaciones o dentro de sus propios procesos. Por eso toda intervención tiene que valerse de un lenguaje apropiado. Si nosotros tenemos que ver cuál es el lenguaje que se utiliza dentro de ese sector. Por eso dijimos que era muy importante entrevistar a los especialistas. Ellos nos van a dar una pista de cuáles son los códigos que se manejan, cuáles son los conceptos principales que se manejan,
los cuellos de botella, los factores críticos dentro del sector. Dijimos que era importante entonces la visualización de la información, la transformación de esa información en conocimiento. Pero a su vez la información no solo la vamos a obtener de los actores, sino que también tenemos que recurrir a distintas fuentes, ¿no? Ya sea estudios de mercado, revistas científicas, boletines de vigilancia tecnológica que muchas veces están al alcance de la mano a través de cámaras empresariales, encuestas sobre precios, sobre productividad, sobre insumos, constitución de grupos focales, asistencia a ferias, exposiciones. En fin, toda fuente de información puede ser un elemento valioso a la hora de recolectar información. Bueno, otra cuestión que les mencioné al principio del video era que íbamos a hacer una mención especial sobre el concepto de capital intangible. ¿Por qué? Porque capital intangible tiene un impacto en la valorización de los productos o de los procesos que muchas veces es difícil de cuantificar, difícil de calcular. Entonces, una de las formas de poder identificar el impacto que pueden tener es acceder a los registros de propiedad intelectual que tienen los distintos países para poder dar ciertas estimaciones al respecto. Por ejemplo, tomando un producto, cuando uno habla de un smartphone, un teléfono inteligente, tenemos en claro que cuando compramos un teléfono de estas características, lo que estamos pagando no solo es la mano de obra que ensambló, la logística que lo transportó, sino fundamentalmente lo que estamos pagando es el conocimiento aplicado, la marca del producto, la trayectoria, el diseño del producto, es decir, la estética, e inclusive la interfaz, es decir, la forma que nos facilita, el software que nos facilita que nosotros podamos manejar ese smartphone de una manera amigable. Todas estas variables que les acabo de contar forman parte del capital intangible y en algún lado se registran. Si nosotros agregamos una función a un teléfono inteligente, seguramente la empresa que la genere la va a patentar y eso figura en una base de datos. Ya sea el diseño también se registra como diseño industrial, la marca también se registra, y la interfaz, el software también, todo eso queda protegido dentro de un régimen de propiedad intelectual y todo eso puede ser estimado y podemos sacar, por ejemplo, una estimación como la que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que dice que las empresas de celulares se quedan con un margen del valor añadido producido por activos intangibles que va o que ronda entre el 34 y el 42% del valor del producto. Si ustedes tienen en cuenta que, por ejemplo, el mismo producto, los materiales representan un 23%, la mano de obra entre un 3 y un 5% y la distribución un 15% aproximadamente de ese valor añadido. Si ustedes pueden observar, pueden ver que ese 34-42% de valor añadido que le da el activo intangible a la comercialización de una marca en un celular es altísimo comparado con el que le da la mano de obra. Por eso yo quería hablarles y hacerles una mención especial sobre el concepto de capital intangible. Si todo capital intangible termina agregando valor a la cadena a través de las innovaciones, es decir, la novedad que se le agrega a un producto. A veces esa novedad puede ser incremental, una pequeña modificación, una pequeña mejora, y a veces puede ser radical, sí, puede ser disruptiva la novedad. Puede cambiar absolutamente el paradigma de uso o el paradigma que uno tiene de lo que está acostumbrado a ver en la funcionalidad de un artefacto. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos de un teléfono convencional que solo servía para hablar a pasar a un artefacto en donde además de hablar podemos visualizar un video, podemos hacer una videollamada o geolocalizar un camino, un destino, etcétera, estamos hablando de una innovación radical. Lógicamente estas innovaciones radicales
no son tan frecuentes, pero cada vez son más rápidos los cambios y más probables de que se produzcan, por lo cual toda innovación lo que está haciendo es agregando valor. Muchas veces esas innovaciones se ven incentivadas por políticas gubernamentales, ¿sí? Políticas gubernamentales que tienen incentivos, pueden ser financiamientos, pueden ser planes de mejora dentro de una organización, de asesorías técnicas, de capacitación, de vinculación tecnológica, de certificación de calidad, certificación medioambiental. Todas esas pueden ser incentivos que nos lleven a querer innovar dentro de nuestro proceso productivo. Lo que hay que tener en cuenta también, como dijimos antes, es que toda innovación, toda mejora o todo desarrollo tecnológico muchas veces tiene impacto sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto es muy importante. Y sobre posibles desigualdades que puedan generarse muchas veces en productores primarios, es decir, en los sectores más vulnerables, que cuando se aplica tecnología no se evalúa el impacto sobre esa mano de obra. Entonces hay que tener en cuenta el impacto sobre la mano de obra, sobre las condiciones de trabajo y sobre el medio ambiente. Hablamos de medio ambiente, hablamos de recursos renovables y no renovables y hablamos de la sostenibilidad ambiental. Todo análisis o intervención sobre una cadena global de valor debe estar documentado paso a paso para de alguna manera poder visualizar los resultados. ¿Sí? Toda actividad que tenga incidencia sobre esa cadena hay que definirla con anticipación para poder identificar los resultados esperados, el impacto previsto y cuál va a ser el cambio sustentable que vamos a lograr con esas intervenciones. Bueno, como cierre entonces, vimos definición de cadena de valor, por qué cadena de valor, por qué la importancia del análisis de esa cadena, qué actividades la integran, cuáles son los actores, los protagonistas, la importancia de identificar los factores críticos y en qué eslabones se da la ventaja competitiva. Y hablamos también del concepto de capital intangible. Espero que el video les haya gustado y hasta el próximo encuentro.